Pues con todas estas cosas, fíjense, después de todo eso, ahora nos dicen que Pemex no funciona, que hay mucha corrupción, que hay quiebra financiera y que hay que hacerle modificaciones sustanciales. Y nos dicen, Calderón presenta una propuesta, después dicen que no la va a hacer, presenta una propuesta, que es una propuesta que nos promete, que según ellos tienen tres características. La primera, no toca la Constitución. La segunda, no privatiza Pemex. Y la tercera, va a fortalecer a la empresa. Vamos a revisar cada uno. Son unos verdaderos mañosos. Efectivamente, no toca la propuesta de Calderón ni una coma de la articulada de la Constitución. Sí pretende cambiar la ley secundaria. Lo que pretenden hacer es cambiar el espíritu de la Constitución con la ley secundaria. Es una chicana. Es una trampa. Porque cuando revisas la ley y revisas lo que propone Calderón, te das cuenta de varias cosas. La reforma de Calderón pone en manos privadas la refinación, ductos, almacenamientos, todo, siendo que la Constitución dice que no se permitirán contratos ni concesiones y que el Estado tiene el manejo exclusivo del petróleo. Se le quita al Estado el manejo exclusivo del petróleo y se da concesiones. Punto. Segundo, dicen que no privatizan Pemex. Puede que no vendan Pemex, pero van a hacer con Pemex lo que han hecho con CFE, que establecen toda una serie de permisos y contratos que hacen cosas que antes hacía la CFE, de manera que privatizan el área, privatizan el sector, no la empresa. Están privatizando el petróleo, porque al final de cuentas, lo que acabará ocurriendo con esta ley es que una parte importante del petróleo que se produce en México acaba en manos particulares. Es un problema. Finalmente, dicen que es para fortalecer a Pemex. Y no, señores, esto no fortalece a Pemex. Entre otras cosas, le quitan a Pemex la refinación, le quitan a Pemex la petroquímica. ¿Cómo va a fortalecer a Pemex una legislación que le quita parte de la industria? Porque además, la industria de refinación es fundamental para el desarrollo industrial del país. La quita. En resumen, señores, esta legislación es una legislación que privatiza. Es una legislación que cambia, que modifica la Constitución, que cambia la Constitución y que debilita. ¿Qué pasa si se aprueba? Les voy a decir una cosa. Que van a entrar contratos de Exxon, de Móvil, de toda una serie. Que además la legislación, esto vulnera la soberanía por varias razones. Porque en primer lugar compromete a Pemex a ser primeramente una empresa que extrae petróleo, le quita al país la posibilidad de desarrollar la industria petroquímica. Y además, la legislación establece varios puntos que permiten, por ejemplo, que el país se someta a leyes internacionales en caso de eso. Si tenemos un pleito con eso, el litigio no se va a dirimir en México, sino se va a dirimir en la Haya. Perdón, el petróleo es mexicano, ¿por qué se va a dirimir en otro lado? Con legislaciones que no son nuestras. Todo esto vulnera la soberanía. Y además, cuando hay un problema con estas multinacionales, porque estas multinacionales tienen la mala costumbre de no respetar las leyes de los países en los que se asientan. Esto lo sabemos en México, porque a Madero, en 1913, quien le dio el golpe de Estado fueron justamente estas empresas multinacionales. Quien derroca a Madero es derrocado por medio del plan de la embajada, que fue suscrito en la embajada norteamericana por Félix Díaz Victoriano Huerta, gobernador de Estados Unidos, impulsados por las compañías petroleras, que estaban enojadas porque Madero les había puesto a estas empresas un impuesto de 3 centavos por barril, porque ellos no pagaban nada por barril. Madero les pone un impuesto de 3 centavos por barril y entonces dicen no. Y ahí, señores, empieza a correr sangre en serio. A partir del asesinato de Madero, viene el periodo violento de la Revolución Mexicana que costó millones de pesos. Y después estas empresas están detrás del asesinato de Carranza, de las presiones a Obregón para que firmara los
tratados de Bucareli, cuando en tiempos de Cárdenas se negaron, entre otras cosas, a tratar las leyes del país, a tratar todas las empresas, eran como un Estado dentro del Estado, y por eso Cárdenas se rompió. Y estas empresas, lejos de civilizarse a lo largo del tiempo, se han ido recrudeciendo, porque su único interés es la ganancia. ¿Y cómo se han ido recrudeciendo? Pues a lo mejor, por ejemplo, estas empresas hoy en día están detrás de la guerra de Irak, que según Body Count lleva más de 600.000 muertos. Body Count cuenta los muertos a partir de simplemente los muertos publicados en los periódicos. Según otras estimaciones, van arriba de 1 millón de muertos. Estas empresas están detrás de la guerra de Afganistán, y estas empresas están detrás de un montón de tiranías y de estados dictatoriales. Nos dicen que la corrupción de Pemex es terrible y que la corrupción del sindicato es tremenda. Pues sí es cierto. Bueno, pero primero, si es tan tremenda, ¿por qué entonces Calderón en la ley propone que haya 5 miembros del sindicato en el nuevo concepto de administración de Pemex? Si es una corrupción tan brutal, ¿por qué los meten? Y segundo, sí es tremenda la corrupción del sindicato, déjenme decir, comparada a la corrupción de los señores de las petroleras multinacionales, la corrupción de Pemex es un juego de manos. La corrupción, yo les pido a los que tengan internet que se metan un buscador y que busquen corrupción, eso y vean todo lo que es. Yo lo que les digo, voy a acabar con esto. Pocas veces en la historia de México hemos estado tan cerca de perder al país. Pocas veces en la historia, es un periodo histórico claro, es un periodo histórico decisivo. Aquí sí está en juego la viabilidad de tener, la posibilidad de tener un país nuestro. O lo perdemos, y si lo perdemos, no vamos a hacer estas reuniones. Nosotros ahorita tenemos que impulsar que se pare el movimiento de las adheridas. La huelga legislativa de FAP detuvo el albazo. Si no se hubiera detenido el albazo legislativo a estas alturas, ya tendríamos contratos con la EXO y estaría el país en días de peleas. Y tenemos la obligación histórica de defenderlo. Yo pude hacer una universidad, entre otras cosas, porque el país tiene. Si se pierde el petróleo, vamos a perder derechos, vamos a perder servicios, vamos a perder todo el tiempo. Pues Cárdenas expropió el petróleo en 38, y gracias a que Cárdenas expropió el petróleo en 38, este país ha ido sobreviviendo. Si lo perdemos, va a ser responsabilidad histórica de esta generación. Yo sí quiero poder ver a mis hijas a los ojos y decirles que nosotros peleamos por ello, que nosotros luchamos por mantener este país como un país independiente. Y yo por eso les pido que nos metamos a luchar, que nos ayuden a hacer un trabajo importante de difusión y propaganda del tema del petróleo, que se informen y nos ayuden a informar, que nos constituyamos además, en la medida de lo posible, en una ciudadanía informada, enterada, crítica, que analiza, que tiene herramientas para hacerlo, que nos conformemos aquí en un círculo de estudios. Yo creo que aquí están las posibilidades para hacer un buen círculo de estudios. Entonces, yo los invito a que lo reflexionen y lo hagan. Sobre todo los invito a que de manera urgente nos metamos a las brigadas a hacer difusión sobre el tema. Y esto es todo lo que les quiero decir.